Análisis sintáctico, introducción. Lo que vamos a tocar ahora es el análisis sintáctico, sobre todo de oraciones simples. Son las más sencillas y obviamente en un examen de acceso a la universidad o de la PAU no suelen caer, suelen ser complejas o compuestas. Pero obviamente si no conocemos cómo funciona la sintaxis de las oraciones simples, es muy difícil que podamos analizar bien una yuxtapuesta o una subordinada. Entonces vamos a recordar un poco lo que hasta más o menos un nivel de cuarto de la ESO se ha estudiado. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Primero vamos a ver los 8 elementos principales que forman, bueno, nos haría falta también el sujeto y el predicado, pero los 9 entonces, que forman una oración, ¿vale? En análisis sintáctico. En análisis sintáctico tenemos en primer lugar sujetos, muy sencillo. Yo compro un libro. ¿Quién compra el libro? ¿Quién realiza esa acción? Yo. O Pedro ha aprobado la PAU. ¿Quién ha aprobado la PAU? Pedro. Eso es muy sencillo. El sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado. Entonces, en ese sentido no tendría por qué haber mayor problema, ¿vale? Es muy sencillo. ¿Quién lo realiza? El sujeto, que ocurre, que a veces es omitido. Compró el mejor jersey. Obviamente, él compró el mejor jersey, aunque no aparezca la palabra él, el pronombre él. Hay una persona que es la que realiza esa acción, que es el sujeto, ¿de acuerdo? El verbo, la acción en sí mismo. Cantar, saltar, descubrir, ser, estar, parecer, etc. Después tenemos lo que es el complemento en directo, que es sobre el objeto que recae la acción. Hay un truco que no funciona siempre, pero sí de manera generalizada, bastante habitual, que es decir, ¿qué? Hacemos el qué. Pedro compró un coche. ¿Qué compró Pedro? Un coche. Eso es. El coche es sobre lo que recae la acción. Su madre teje un jersey. ¿Qué es lo que teje? Un jersey, ¿vale? Digamos que sobre lo que recae esa acción, sobre ese objeto que recae la acción, es el complemento directo. ¿Qué es el complemento indirecto? El complemento indirecto es, se dirige hacia quién va dirigida la acción. Hacia quién va dirigida la acción. Es decir, mi madre me compró un jersey. Mi madre es la persona que compra ese jersey. Me compró, vale. ¿Pero a quién se lo compró? A mí, a mí. Entonces, es a quién va dirigido. O por ejemplo, regalé a tu padre un coche. Yo, es el que regalé, el sujeto yo, regalé el verbo. ¿Pero a quién? A tu padre. ¿Vale? Es hacia quién va dirigido esa acción. A continuación, el complemento circunstancial. Es muy sencillo. Se indica el lugar, el momento, el modo. Por ejemplo, ayer compré un libro. ¿Cuándo lo compraste? Ayer. He estado cocinando alegremente. De modo, ¿cómo he estado cocinando? Pues alegremente. O de momento, de lugar, etcétera, ¿no? Son varias, o también de compañía. Hay muchos complementos circunstanciales, pero siempre indican algo que complementa, dicen cuándo, cómo, con quién se ha realizado la acción. El suplemento o complemento de régimen. Se utilizan en algunos textos utilizan un suplemento y otros complemento de régimen. Bueno, no es fácil, veremos algún ejemplo. Yo tal vez veo que es donde puede haber mayor problema. Es decir, es muy parecido al complemento circunstancial en el sentido de que indica lugar, momento, modo, etcétera, pero normalmente no, siempre va precedido de una preposición, ¿vale? A la hora de estudiar el análisis sintáctico es muy importante que repasemos, aunque lo veremos en otros vídeos, por supuesto, lo que es el análisis morfológico, es decir, saber identificar una preposición, de un pronombre, de un artículo, etcétera, ¿vale? Después hablamos de lo que es el atributo. El atributo es muy sencillo. Hay que saber cuáles son los verbos copulativos, que son estos ser, estar y parecer. Y lo que viene detrás del verbo ser, estar o parecer es el atributo. ¿Vale? Dificultad tiene muy poca. Él es el mejor jockey de España. Jockey de España, que viene tras de un verbo copulativo, que es el verbo ser, es directamente el atributo. Y por último, el complemento agente, que son en frases pasivas. Es el que recibe la acción. Por ejemplo, el libro ha sido comprado por una firma muy importante, ¿vale? En este caso, el sujeto es el libro ha sido comprado, ¿vale? Por una firma muy importante. Es ahí donde aparece. Veremos un ejemplo de todas maneras del complemento agente, ¿eh? Vamos a ver un ejemplo de todas las frases. Pasamos entonces a ver ya el análisis de alguna frase para que pueda escribir. Vale. Bien, a la hora de analizar el análisis de una frase, vamos a empezar por la primera.
Él ayer compró a mi madre una blusa. Lo primero que tenemos que analizar es el verbo. Aquí. Vale. Analizar el verbo, bien. Y después tenemos lo siguiente, analizar el sujeto, verbo. El verbo, compró. ¿Quién compró a mi madre una blusa azul? Él. Por lo tanto, él es claramente el sujeto. ¿Vale? ¿Qué ocurre con el resto? Lo que no es sujeto es predicado. ¿Vale? Bien. Muy fácil. Identificamos la acción, compró. ¿Qué es lo que compró? Recuerda, ¿vale? Es el complemento directo. ¿Hacia qué va dirigido? Compró el que una blusa. Esto sería el complemento directo. Muchas veces podemos tener problemas al pensar que azul es un complemento circunstancial, etcétera. No, todo esto, una blusa azul, es un sintagma nominal, porque azul complementa a blusa, ¿de acuerdo? Bien. Él es el que realiza la acción. ¿Cuál es la acción? Comprar. ¿Sobre qué se ha comprado? Una blusa azul. ¿Para quién? Muy claro. Para mi madre. Y esto es a quien va dirigido la acción, que es el complemento indirecto. ¿Vale? Y por último, la circunstancia. ¿Cuándo? Un complemento circunstancial de tiempo. Ayer. ¿Vale? Esto es un poco como andar en bicicleta. Yo creo que vamos ahora poco a poco recordando. ¿De acuerdo? Siguiente frase. Luis dedicó un recuerdo a los veteranos. Creo que lo primero siempre es identificar el verbo. Dedicó. ¿Vale? Esto lo tenemos bien claro. ¿Vale? ¿Quién realiza la acción? ¿Quién es el sujeto? Luis. Bueno, entonces lo tenemos bien claro. Luis es el sujeto. Bien. Todo lo que no es sujeto, ¿qué es? Hasta el fondo. Predicado. ¿De acuerdo? Bien. Habíamos dicho que dedicó es el verbo. Bien. ¿Qué es lo que dedicó? Complemento directo, clarísimamente. ¿Qué? Pues un recuerdo. Complemento directo. Esto es bastante sencilla. ¿Y a quién? ¿O para quién? Pues a los veteranos. Complemento indirecto. ¿De acuerdo? María se lava la cara. Pasamos a la siguiente diapositiva. Primero, identificamos verbo. Se lava. Bien. Ahora aquí podemos tener bien claro. ¿Quién se lava? Eso está bien claro. ¿Quién realiza la acción? María. No hay duda. María sujeto. El resto, predicado. Bien. Se lava, verbo. ¿Qué es lo que se lava? La cara, ¿verdad? Bien. Pero he aquí, con se lava la cara. Podemos confundir que el se forma parte del verbo, pero no, el verbo es lavar, lava. ¿A quién dirige la acción de lavarse? A ella misma. Esto es muy importante el análisis morfológico porque nos ayuda. Esto es un pronombre, lo cual significa que sustituye un nombre. El se hace referencia a María, pero también es hacia quién va dirigido esa acción. Por lo tanto, aquí funciona como complemento indirecto, ¿vale? Este se, cuando no es un verbo, es un pronombre, suele funcionar muy habitualmente como complemento indirecto. Pero bueno, mucho cuidado con estas cosas, con las generalizaciones, ¿de acuerdo? Siguiente frase. Viajará este año con sus hijos por Europa. Lo mismo. Primero el verbo. Lo tenemos bien claro. Aquí lo tenemos. Vale. Y después el sujeto. ¿Quién viajará este año con sus hijos por Europa? Él. Por lo tanto, el sujeto es omitido. Lo podríamos poner aquí, porque el sujeto como tal no está. Podríamos poner, cuando haremos un análisis más adelante, sujeto, ¿vale? Y aquí lo ponemos, sería omitido, ¿vale? Por lo tanto, si el sujeto es omitido, todo lo que hay aquí abajo es predicado. Vale. Bien. Viajará es el verbo. ¿Cuándo? Bueno, pues está bien claro. ¿El cuándo qué nos indica? El cuándo nos indica el complemento circunstancial de momento o de tiempo. Complemento circunstancial de tiempo. Y muy importante, con sus hijos, ¿a qué se referirá? Hace la referencia a con quién o a quién va dirigido el verbo viajar, o habla de la circunstancia. Pues en este caso habla de la circunstancia. ¿Con quién? Complemento circunstancial, ¿vale? De compañía. ¿Y por dónde? Por Europa. Complemento circunstancial de lugar. ¿De acuerdo?
aquí es una frase que es buena porque pone ejemplos de todos, ¿no? Del complemento circunstancial de tiempo, de compañía y de lugar. Bien. La siguiente. Consiguió 2 magníficas victorias. Vale. ¿Quién? Lo mismo. Aquí podemos hablar lo mismo. Él consiguió. El sujeto es omitido. ¿Vale? Y el verbo consiguió. Esto es muy fácil, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el resto de principio a fin es predicado. ¿Vale? Consiguió. Verbo. ¿Qué es lo que consiguió? Yo creo que esta es bastante sencilla, ¿no? En este caso son 2 magníficas victorias, lo cual esto es complemento directo de principio a fin. Vamos con las últimas tres frases. Él, fallo aquí. Él también fallo aquí. ¿Por qué le he puesto la tilde? Porque él funciona como pronombre, ¿vale? Él no puede arrepentirse de aquello. Bien. En este caso vemos el verbo poder. No es una negación, pero va con el verbo poder, ¿vale? No puede arrepentirse. Todo esto es una locución verbal, es un verbo, ¿vale? No puede arrepentirse. Él, sujeto. El resto está bien claro que es el predicado. Vale. Y él no puede arrepentirse. ¿De qué no puede arrepentirse? De aquello. Bueno. Esto es un poco más complicado. Esto es lo que habíamos hablado que era el suplemento o complemento, ¿vale? O complemento. Pero, bueno, normalmente la mayoría de las veces se suele utilizar la palabra suplemento. Recordar, es parecido, aunque no igual a un complemento circunstancial, pero esto es fundamental. Siempre está precedido, ¿vale? De una preposición. Suplemento o complemento de régimen siempre está precedido de una preposición, ¿vale? Esto es lo que nos puede ayudar a identificarlos, ¿vale? Considero que realmente es la parte más complicada de la sintaxis. Después el resto es hacer varias hasta que le cojas un poco el tranquillo. Él es medio portugués, medio irlandés. Bueno, sujeto, claramente. Él. Bueno, lo que no es sujeto, el verbo está bien claro, que es el verbo es. Entonces el resto hablamos de predicado. ¿Vale? Él es medio portugués, medio irlandés. ¿Qué será medio portugués, medio irlandés? ¿Es qué tipo de verbo es? Copulativo, ¿no? Pues obviamente el resto es atributo. Son 3 verbos lo que hay que saber. Ser, estar o parecer. Lo que viene detrás y tiene una función similar al complemento directo es atributo, ¿vale? Y por último, habíamos hablado ya del complemento agente, ¿no? Pedro, está bien claro, está siendo. Bueno, está siendo es el verbo. Primero identificamos el verbo. ¿Quién está siendo? Pedro. Pedro funciona obviamente como sujeto. Vale. El resto como predicado. Y por lo tanto, investigado funcionará como complemento agente. Con esto finalizamos lo que es el análisis de las oraciones simples. En las oraciones compuestas y complejas volveremos a ver todos estos análisis que hemos hecho ahora, porque claro, una oración, por ejemplo, una oración copulativa, coordinada copulativa, es la unión de dos, por así decirlo, dos frases, dos oraciones simples. Por lo tanto, que cada oración tendrá también su verbo, puede tener su atributo, su complemento directo, complemento indirecto, etcétera, ¿vale? Entonces, este repaso es importante que lo tengáis bien asumido y también que repaséis paralelamente, sobre todo para identificar muchas veces cosas como el suplemento, etcétera, todo el análisis morfológico, ¿vale? Identificar lo que son los determinantes, lo que son los adverbios, etcétera.